El profesor Rukjanen es finlandés, consultor y experto internacional en inteligencia artificial, tecnologías y marketing digital. Es licenciado en Comercio Internacional y Marketing por la Universidad Finlandesa Haaga-Helia y además tiene estudios en Oxford sobre blockchain. Es experto en inteligencia artificial, ChatGPT, es speaker internacional. De hecho, no pudo estar presencialmente porque creo que venía entre dos continentes y tenía que estar en este momento en Finlandia. Ya ha colaborado con empresas como Microsoft y ha participado en seminarios internacionales como TEDx, Mobile World Capital y otros. El profesor Lasse, como decía Ángel, es un autor prolífico con muchas publicaciones. Su obra más destacada es Inteligencia Artificial, 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Otra más es Inteligencia Artificial para los negocios, 21 casos prácticos y opiniones de expertos. Una más, El futuro de la educación superior, cómo las tecnologías emergentes cambiarán la educación para siempre. Obviamente Finlandia siempre es un ranking que todos tenemos como un país feliz, educado, culto, etcétera. Qué mejor que escucharlo a él, y además él habla castellano, para que nos cuente un poco desde su visión cómo la inteligencia artificial quizás sea ya la charla de la siguiente presentación del estudio de inteligencia comercial. Profesor Rukjanen, el auditorio suyo. Si es que Muchas gracias. ¿Pueden confirmar que se me oye bien? Sí, se escucha muy bien. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación. Es un placer estar aquí. Intento rápidamente compartir un poco sobre cómo inteligencia artificial está cambiando este sector, y quería también agradecer a Cámara de Comercio de Lima por organizar esto y por invitarme. Es un placer estar aquí participando, y también el presidente Ángel y todos los que han hecho esto posible. Vamos a ir rápidamente. Voy a compartir un poco cómo utilizar esta tecnología increíble en vuestro sector, y al final tenemos preguntas sobre cómo cada uno de su empresa podría utilizar esta tecnología. Bien, vamos a empezar, y ahora otra vez comparto. Ustedes pueden ver esta diapositiva de Sam Altman. Lo pueden ver, ¿no? Sí, se puede ver. Vale, excelente. Genial. Bueno, Sam Altman es un chico joven y hace poco compartía esta reflexión. Me gustaban mucho las reflexiones que compartió Ángel en su presentación. Y Sam Altman dice que con la inteligencia artificial habrá empresas de $1.000 millones llevadas por solo una persona. Un poco locura si pensamos en industria de ustedes, donde obviamente necesitamos más personas, pero sí que es cierto que esta tecnología va a cambiar la manera de cómo trabajamos, va a cambiar nuestros procesos de negocio, y luego va a cambiar los modelos de negocio también. Ahora vamos a centrar en este cambio de forma de trabajar, y vamos a ver exactamente cómo todos ustedes pueden tomar provecho de esta increíble tecnología. Mi nombre es Lasse, soy originalmente de Finlandia. He publicado estos dos libros. El primero, que veis en tapa azul, era ya hace 7 años, era en los tiempos o 5 años, perdón, cuando inteligencia artificial era aburrido, nadie hablaba de eso. De hecho, la gente me criticaron y dijeron, ¿por qué hablas de esto? Porque hay otras cosas más importantes. Pero hoy en día ya sabemos que quizás inteligencia artificial es la tecnología más importante, y yo diría que es la tecnología que nos ayuda a encontrar soluciones para grandes problemas mundiales que tenemos, como calentamiento global, y sobre todo también nos ayudará a mejorar nuestra productividad e innovación como empresas. Incluso nos ayudará a generar muchos nuevos puestos de trabajo, que es muy importante. Pero esto es solamente para los países y sectores que lo aplican. Los que no aplican, los que lo rechazan, no van a estar participando en esto. He tenido suerte de dar conferencias en muchas partes del mundo. De hecho, en esta foto estoy aquí, y a mi lado está este señor que es el cofundador de Siri. Siri fue el primer herramienta de chat utilizando inteligencia artificial en todos los teléfonos de iPhone,
Y este hombre hace 20 años ya estaba pensando en esta tecnología y fue muy interesante compartir con sus reflexiones en este gran evento que había en Irlanda sobre el futuro de inteligencia artificial. Y de hecho hoy voy a compartir algunas cosas que compartimos en esa sesión. Bien, Alvin Toffler comentaba una cosa muy relevante ya hace 20 años, pero cada vez tenemos que volver a esto y quizás hoy es más importante que nunca antes. Él dijo que los que realmente van a tener éxito en el futuro son aquellos que pueden aprender, desaprender y reaprender. Y eso es lo que deseo a todos ustedes. Ustedes tienen que aprender nuevas maneras, algunos de ellos voy a mostrar en esta presentación. Luego tienen que desaprender de algunos métodos de trabajo que actualmente hacemos. ¿Cuál es un ejemplo? Pues hace 20 años no usamos tanto ordenadores o móviles, usamos diferente manera de comunicación, ¿verdad? Y había gente que dijeron que negocios nunca van a trasladar al Internet, pero teníamos que aprender a cómo usar ordenadores. Y hoy tenemos que aprender cómo utilizar inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial. Entonces tenemos que aprender, desaprender y reaprender. Esas tres cosas son fundamentales, no vamos a tener éxito sin eso. ¿Qué es inteligencia artificial? Principalmente son sistemas informáticos que analizan datos, ¿ok? Y en base de este análisis toman decisiones que son un poco similares que las decisiones que toman seres humanos. Sin embargo, la inteligencia artificial puede escalar esto de forma increíble, mucho más que ser humano. Por ejemplo, puede analizar imágenes tomadas de seres humanos y analizar si algún ser humano tiene, por ejemplo, cáncer de pulmones o no. Puede analizar miles de imágenes en unos segundos, mientras un ser humano quizás puede analizar 100 imágenes y ya le duele la cabeza y no puede hacerlo. Bien, esta es la definición de inteligencia artificial tradicional. Tradicional que, por ejemplo, hace un año usamos, más o menos en noviembre del año pasado, pasó algo que ha cambiado el mundo y va a cambiar drásticamente cuando vamos adelante. Y eso es la introducción de IA generativa. ¿Qué quiere decir generativa? Que ahora no tenemos que buscar los datos tanto, aunque es importante, por ejemplo, muchas empresas que se han mencionado hoy, como L'Oréal, etcétera, utilizan la IA tradicional, utilizan varias cosas, pero en esas empresas quizás hay un equipo que lo utilizan, que quizás tienen 5 personas, 10 personas, etcétera. Los demás no. Con inteligencia artificial tradicional. ¿Por qué? Porque necesitamos bastantes conocimientos. Ahora, con la llegada de IA generativa, todos ustedes tienen que utilizar. Directores de negocios, directores generales, gerentes, trabajadores, todo el mundo. Yo antes dije que los que no sepan inteligencia artificial es lo mismo que hace 100 años no sabían leer o escribir. Para los que sabían leer y escribir tenían mucho más oportunidades, y hoy en día digo que los que no usan IA generativa y las herramientas van a estar desfavorecidos en la sociedad. Todavía no, pero poco a poco esta tendencia cada vez es mayor y sigue creciendo. Entonces ahora es excelente momento de empezar y ser pioneros, y sobre todo en el sector de cosmética esto va a ser fundamental. Bien, durante 20 últimos años ustedes han buscado y utilizado buscador como Google, y quizás los que lleváis mucho tiempo como yo recordáis otros buscadores como AltaVista y Lycos, etcétera, Yahoo y tal, y han sido buenos buscadores. Hoy en día eso ya no vale, tenemos que aprender una nueva herramienta, y esa se llama ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial donde no necesitamos datos, está preprogramado con los mejores algoritmos en el mundo y nos sirve como un consultor excelente
para cualquier proceso que estamos haciendo en nuestro negocio. Lo único que necesitamos es aprender cómo utilizarlo y recordar utilizarlo diariamente. Yo recomiendo tenerlo todo el rato abierto y en un breve momento voy a compartir algunas instrucciones o prompts que recomiendo que ustedes hagan. Pero recordar esta diferencia. Google era antes, hoy es ChatGPT. Sobre todo la gente joven que buscan, por ejemplo, vuestros productos, en muy breve, ahora no, pero quizás en unos meses, en lugar de ir a buscarlos en Google o en YouTube, ellos van a ir a ChatGPT o otras herramientas y estas herramientas les van a dar recomendaciones personalizadas, ¿vale? Para ellos. Y es muy importante porque si ustedes han gastado mucho dinero para posicionamiento SEO, de repente eso no es suficiente. Hay que también saber cómo posicionarse cuando la gente busca con estas herramientas de IA. Entonces, con la IA tradicional siempre hacía falta conocimientos técnicos, teníamos que saber programar, solo grandes empresas normalmente lo podían utilizar y teníamos resultados y retorno de inversión normalmente en 3 meses o más. Pero hoy en día todo eso ha cambiado para los que trabajamos con IA generativa. Ahora tenemos requerimientos, conexión de Internet, saber escribir en español. Por cierto, con idioma español, ChatGPT y otras herramientas funcionan perfectamente, no necesitas utilizarlos en inglés. ¿Y quién puede usarlos? De repente ya no es una cosa de grandes empresas, sino que todas las empresas. Entonces, esto también es un gran desafío para los grandes que antes eran los únicos de utilizar inteligencia artificial. Ahora, equipos que sepan innovar, utilizar inteligencia artificial, pueden venir al mercado de repente cuando aplican inteligencia artificial. Y tenemos retorno de inversión inmediato. ¿Okay? En la misma noche que lo empecemos a utilizar, vamos a tener retorno de inversión. Entonces, hablamos de un cambio drástico, pero todavía no lo vemos con nuestros ojos. Estamos viendo poco a poco. Quizás en Perú, yo diría que quizás 5% de personas están utilizando esta herramienta, pero cada vez lo van a utilizar más. Por ejemplo, ahora ChatGPT está disponible de forma gratuita en nuestro ordenador, en teléfono de iPhone y en teléfono de Android. Pero todavía el interfaz está en inglés, tienes que darte de alta, etcétera, etcétera, y eso hace que la gran mayoría de peruanos no lo utilizan en donde que utilizan, por ejemplo, Google. Todo llegará, por eso recomiendo empezar ahora y no esperar un año mientras o cuando todo el mundo lo usa. Entonces, ¿cómo usamos estas herramientas de IA generativa? Pues cómo lo usamos es escribiendo comandos, prompts o instrucciones. ¿Qué son estos? Pues es 3 palabras para describir lo mismo que hacemos. En otras palabras, no necesitamos tener conocimientos técnicos o saber programar, sino tenemos que saber leer y escribir español. Por ejemplo, en unos momentos os voy a compartir un prompt o instrucción de cómo cualquier empresa de ustedes pueden generar increíbles historias en Instagram. Y esa instrucción es algo que yo he creado y lo van a ver ustedes. Pero todos ustedes y su empresa tendría que tener algo que se llama biblioteca de prompts. ¿Qué quiere decir? Esto es biblioteca de instrucciones o prompts que ustedes tienen y pueden utilizar, todos sus trabajadores pueden utilizar para mejorar textos, para generar contenido para redes sociales, mejorar los emails, mejorar propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 50 maneras de utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestras operaciones y ahora voy a compartir eso. Bien. Entonces, donde tenemos que ser mayores expertos es en uso de herramientas. Aquí necesitamos simplemente tiempo y dedicación, ¿ok? Y en vuestro sector se puede utilizar de forma increíble. He puesto aquí una comparación de las personas que no utilizan estas herramientas y las personas que sí lo utilizan en cuanto a su productividad y cómo puede
subir y mejorar. Sobre todo las empresas que usan inteligencia artificial van a aumentar su productividad y su innovación. Innovación es fundamental también. Bien, según la Universidad MIT, las personas que en enero de este año usaron ChatGPT podrían aumentar su productividad un 37%. Imaginarse su día laboral hoy mismo o esta semana. Si ustedes podrían aumentar la productividad un 37%, creo que estaríais muy contentos. Quiero destacar que esto era en enero, cuando ChatGPT todavía no tenía todas las funcionalidades que tienen hoy en día. Uno de los últimos se lanzó ayer mismo y al final de esta presentación voy a compartir con todos ustedes cómo pueden usar esa funcionalidad de forma gratuita. Pero recordar que está científicamente aprobado que la gente que usan estas herramientas en su trabajo van a alcanzar mayor productividad y mejorar su innovación. Cuando hablamos de IA generativa, hablamos de varias maneras de generar texto, generar imágenes y más adelante vamos a generar vídeos, vamos a generar muchas otras contenidos. Aquí podemos ver que hoy en día estamos en el año 2023 y en unos 10 años esta industria va a crecer 10 veces. De hecho, va a ser increíble porque podemos hacer casi todo con esta tecnología y también esta tecnología va a estar integrado, por ejemplo, en todas las redes sociales. Ustedes lo van a ver en Instagram, en YouTube, en muchos otros sitios. Casos de éxito. Ahí mismo en la sala creo que está Carla Paula Ruiz, que es de Perú y de esta industria y ha sido una de las pioneras de utilizar esta herramienta y no solamente utilizar, sino empezar a enseñarlo a otras personas. Entonces quizás después Carla puede compartir ahí su experiencia y lo que está haciendo, pero ha sido un placer trabajar con ella y ella ha sido como una de las personas en nuestras formaciones que damos. Y hoy en día creo que ha dado cursos en Argentina, va a dar en Panamá y en muchos otros sitios. ¿Por qué? Porque hay la gran mayoría de personas que no saben utilizar esta herramienta y cada empresa tendría que tener una persona que ayude a los demás a aprovechar esta herramienta y utilizarlo varias maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Aquí tenemos 6 diferentes áreas en un negocio donde se puede utilizar. Por ejemplo, investigación de mercado, sumamente útil para sector cosmética porque hay tanta competencia, como ha dicho señor Ángel, y cada vez hay nuevas empresas, etcétera, etcétera. ChatGPT sirve de forma increíble para investigar mercado. También ideas de productos. Cada vez hay que innovar y pensar nuevos productos y ChatGPT puede ayudar ahí. Interacción con clientes. Esto recomiendo altamente. Por ejemplo, revisar todos los emails que ustedes mandan a sus proveedores, todas las propuestas comerciales que mandan, los pedidos, etcétera, etcétera. Todo prácticamente tendría que ser repasado por ChatGPT para mejorar su eficacia. ChatGPT es una herramienta que ha leído todo el contenido de Internet, ha leído todos los libros de negocio y ha hecho todos los cursos de Internet. Entonces, sabe escribir mejor que nadie de nosotros y por lo tanto necesitamos utilizarlo. Bien, también redacción y revisión de documentos, o, por ejemplo, creación de contenido de marketing para nuestra página web o redes sociales. En breve voy a mostrar un ejemplo de esto. Y también, hoy en día, como bien ha dicho Ángel, hay que renovarse, hay que aprender nuevas cosas, hay que constantemente formar nuestro equipo. ChatGPT sirve como un profesor o tutor privado para los trabajadores de la empresa, totalmente gratuito cuando lo usamos o usemos de forma correcta y nos puede ayudar muchísimo también a aprender nuevas habilidades. Voy a ir más rápido adelante porque luego quiero dar tiempo para las preguntas de ustedes. Esto era un listado de 50 diferentes contenidos que su empresa
puede crear con ChatGPT de forma gratuita, pero hay que aprender a utilizarlo. Pero si vean aquí, es algo impresionante, ¿vale? Todo tipo de contenidos para redes sociales, para su página web, pero también contenidos tan importantes como análisis DAFO, informes de análisis de competencia, de tendencias, discursos, testimonios, preguntas frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. También libros blancos. Quizás una de las tendencias, cuando se hablaba de tendencias, por ejemplo, en Finlandia, cada vez más los productos cosméticos tienen que comunicar mejor sus ingredientes y comunicar dónde vienen, qué tienen, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos detalles es cada vez más importante para consumidores, por lo menos en norte de Europa. Eso sirve o nos da idea de generar mucho contenido de eso, infografías, libros, etcétera, que comunican el contenido de nuestros productos. Entonces, todo este contenido se puede generar con ChatGPT de forma gratuita. Bien, vamos a ver algunos consejos, cómo ustedes lo pueden utilizar. Sé que algunos ya quizás lo están utilizando y vamos a ver ahora algunos consejos básicos y un ejemplo malo y un ejemplo bueno. Bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? ChatGPT funciona cuando escribimos las instrucciones. Es como una máquina altamente potente. Si damos una instrucción muy genérica, por ejemplo, dame ideas de cómo aumentar las ventas de mi empresa, no vamos a ningún sitio. Hay que dar instrucciones muy claras, muy específicas, y así vamos a tener éxito. De hecho, en cada empresa yo recomiendo que las empresas tomen el trabajo de enseñar una persona y poner una persona que sea responsable de crear prompts avanzados o instrucciones avanzados y luego compartirlos con los trabajadores, porque así van a tener mejores resultados. Y crear los prompts avanzados es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya es un trabajo y se paga $300,000 al año por ese trabajo. Es importante empezarlo muy rápidamente y ser los primeros en Perú. Establecer contexto adecuado. Si decimos a ChatGPT que, hey, hazme un análisis de DAFO, no saben nada, porque no le hemos contado cómo se llama nuestra empresa, cuánto es nuestra facturación, cuál es la historial, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros competidores, etcétera, etcétera. Cuando escribimos nuestras instrucciones, cuanto más información específica damos, mejor. Por lo tanto, recomiendo tomar tiempo de construir estos prompts muy, muy bien. Ustedes pueden ir a esta dirección chat.openai.com para empezar y lo pueden también empezar a utilizar con su Android o con su iPhone. Funciona perfectamente en todas estas plataformas. Bien, entonces mi recomendación para empresas y personas es tomar el hábito de empezar a utilizarlo cada día. Esto es el interfaz y simplemente aquí vamos a escribir esas instrucciones. Cuando tomamos esta hábito de escribir cada día, vamos a tener mejores resultados. Y luego reescribir y ajustar las instrucciones o prompts. Prompt era esta instrucción que escribimos aquí. Si algo no funciona, siempre lo ponemos a escribir nuevamente, ¿vale? La versión gratuita está bastante bien. Yo recomiendo para los CEOs y directores, sin duda, crear la cuenta de pago, que creo que es $20. Pero, por ejemplo, para tema de escribir, generar ideas, funciona bastante bien. Y luego podemos especificar que, hey, ¿en qué formato queremos los resultados? Decir si queremos un listado, una tabla, un email, propuesta formal, etc. ChatGPT puede generar varios formatos. Bien, ¿cuál es una instrucción o un prompt o un comando o instrucción mala?
Bien, pues un ejemplo sería esto, que muchas personas ahora hacen. Dame ideas para historias de Instagram. Porque esto es malo, porque es muy genérico. Recordar, cuanto más específico y detallado nuestra instrucción para esta máquina, la mejor resultado la máquina va a hacer. Si yo soy Isdin, por ejemplo, pongo esto, no me va a generar nada, pero tengo que contar, como he dicho antes, información de mi empresa. ¿Cómo mejoramos nuestros prompts? Usamos esta instrucción mejorado. Y de hecho, esta instrucción lo vamos a compartir con todos ustedes. Lo he mandado a los organizadores que lo van a compartir con ustedes. Y ustedes pueden simplemente compartir esto y luego incluso aplicarlo para otras cosas. Bien, entonces primero le damos instrucciones muy específicas. Quiero que actúes como generador creativo de ideas para mis historias de Instagram. Le damos como un papel, ¿ok? Y luego aquí damos como más información específica y vamos a decir qué queremos exactamente. Y luego le damos que, hey, esta es mi cuenta de Instagram. Estos son nuestro cliente objetivo es esto, y nuestra meta o objetivo específica con estos contenidos de Instagram es este. Cuando nuestro prompt es tan detallado, el resultado va a ser mucho mejor, ¿ok? Entonces, siempre recordar, este tipo de prompts, tirarlos a la basura, empezar a desarrollar este tipo de prompts para su empresa. Si tienen preguntas, ahora lo podemos ver más detalladamente, pero su trabajo para su empresa sería desarrollar primero unos 15 o 20 prompts específicos como este. Pueden ver que este tiene como 50 palabras o 70 palabras más o menos, pues necesitan uno para Instagram, otro para mejorar sus emails, otro para mejorar las operaciones, otro para mejorar las propuestas, otro para mejorar los posts y contenido en LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo vamos a necesitar estos prompts e instrucciones, y estas instrucciones los compartimos con todos los trabajadores con nuestra empresa. Y luego vamos a crear prompts específicas para nuestro equipo de marketing. Para equipo de, departamento financiero, creamos otros, etcétera. Y una novedad que empezó ayer mismo, por eso el mundo de inteligencia artificial es muy emocionante, porque esto es totalmente nuevo. Empezó o vino ayer, se llama Custom Instructions, que simplemente quiere decir instrucciones personalizadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahora ChatGPT ha facilitado este tipo de casillas donde ponemos información. Copiamos, por ejemplo, información y texto de nuestra página web, unos 300 palabras se puede copiar y pegar aquí. Y ponemos exactamente que, hey, mi empresa es esto, nuestro cliente es esto, y nos dedicamos en esto, y nuestro punto fuerte es esto. Y luego le decimos cómo queremos. Por ejemplo, quiero un artículo de 600 palabras para mi página web que sea muy detallado y muy completo. Lo bueno es que ustedes ponen información o instrucción personalizada, lo guardan en ChatGPT una vez y ChatGPT recuerda y así os da una función o una respuesta personalizada adelante en todos los prompts y instrucciones. Es algo increíble, funciona en ordenador, en iPhone y en Android. Con esto termino, solamente decir que cuando movemos más adelante es importante saber las consideraciones éticas y entender que esto es máquina, no es perfecto, sino que ha sido programado por seres humanos y seres humanos muchas veces hacen errores. Entonces, más adelante, recordar también considerar o hacer consideraciones éticas, crear una guía
de uso para sus empresas y pensar que siempre el ser humano es antes que inteligencia artificial. Es una herramienta que utilizamos, pero siempre ser humano y humanidad es antes. Y ahora quería ir a las preguntas. Vale, entonces muchas gracias. Espero que habéis sacado ideas e inspiración de esta presentación. Y ahora creo que tenemos unos 15 minutos para las preguntas. Si alguien me los puede decir por micrófono, lo agradecemos. ¿Tienes? Si alguien Buenos días, profesor. Excelente presentación y motivación sobre este tema. Yo quería consultarle, porque he escuchado, realmente yo no he tenido experiencia con esto, pero he escuchado, bueno, tengo un amigo que es profesor en Europa, ¿no? Y él dice que ya los alumnos, ¿no? Le sacan la vuelta, se puede decir, cuando él hace digamos, algún tipo tienen que hacer algún trabajo y utilizan ya este sistema. Pero él me contaba, ¿no?, que todavía hay deficiencia aparentemente, porque a la hora que él revisa la bibliografía, porque él normalmente pide bibliografía para hacer este tipo de trabajos, y lógicamente cuando uno responde o uno ha realizado el trabajo personalmente, tiene su bibliografía, pero a la hora que él ha revisado cierta bibliografía, no existe esa bibliografía. Es decir, como que te da algunos, digamos, referencias, ¿no?, que no existen. O sea, ¿cómo puedo yo saber realmente, ¿no?, que lo que estoy recibiendo de este chat, ¿no?, puedo usarlo? Gracias. Vale, excelente pregunta, muchas gracias por compartirlo. Número uno, empezar a crear instrucciones muy detalladas. Lo que usted ha dicho se llama como alucinar, se llama en inglés, que la herramienta como alucina y inventa respuestas, aunque no los tiene. Sí, y es muy normal, todas las herramientas hacen eso, y es bueno saberlo. Bien, dos maneras como evitamos eso. Número uno, que las instrucciones, cuanto más específicas, menos lugar hay para eso, ¿vale? Porque así decimos exactamente qué queremos. Y si usted pide una referencia, digamos que es como una referencia científica, de que si una crema o algo ayuda, por ejemplo, en el pie, usted tiene que decir que solamente utilizar fuentes fiables y compartir el fuente de donde usted ha sacado esta información, ¿vale? Entonces, eso es una manera de hacerlo. Esas son como dos cosas, ¿vale? Bien, esa era mi respuesta. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta a nivel de seguridad de datos, ¿no? Uno quiere hacer un producto más específico posible. Muchas empresas aún no tienen políticas muy claras a nivel de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el balance y qué medidas están tomando las empresas para asegurarse que no se está compartiendo información confidencial, que no está integrándose al modelo? Cómo hacerlo valiosos, pero al mismo tiempo velar por esta confidencialidad y protección de IP. Excelente pregunta, gracias por compartirlo. Esto es una de las cuestiones que aquí en Europa las empresas más tienen en su mente. Bien, hay dos maneras. Número uno, empezar a usar ChatGPT para contenidos, digamos, que ya están en su página web. Por ejemplo, marketing y redes sociales. Eso es información que ya está ahí y ahí usamos ChatGPT para mejorarlo. ¿Ok?
¿ok? Entonces, número 1, lo empezamos a utilizar para nuestro marketing y, por cierto, es muy importante empezar rápido porque quizás en 6 meses todas las empresas lo van a utilizar. Entonces, ahí no viene ese problema porque simplemente son contenidos que ya están fuera. Desafío viene cuando queremos utilizarlo para algo muy estratégico, donde tenemos que compartir nuestros siguientes o plan de los siguientes 3 años o algo así, que no queremos que nadie lo sepa. Bien, mi recomendación, número 1, crear una política dentro de la empresa de qué cosas los trabajadores pueden compartir con ChatGPT y qué cosas no se puede compartir, ¿vale? Entonces, yo diría que, por ejemplo, no compartir cosas financieras o cosas relacionadas a planes estratégicos, ¿ok? Sin embargo, hay 2 maneras. Uno es ChatGPT ha lanzado algo que es como versión incógnito, que funciona un poco la misma manera como la versión de Google de incógnito, donde no guardan la información, que usted lo puede usar y no se guarda. Eso es uno. Y luego, para grandes empresas, Microsoft, quien es, digamos, el motor detrás de esto, los algoritmos y programa viene de OpenAI, pero el poder computacional viene de Microsoft. Entonces, Microsoft anunció hace una semana que ellos tienen un nuevo producto que se llama, es como que ChatGPT para empresas, totalmente privado. No colaboro con Microsoft, pero no trabajo con ellos, no sé nada de precios, cómo funciona, etcétera, etcétera. Simplemente contactaría con Microsoft. Entiendo que es para empresas grandes y grandes cuentas, ¿vale? Y adicionalmente vendrán, tanto OpenAI va a lanzar una versión más privada aún, se espera antes de Navidades, y supongo que, por ejemplo, aquí en Europa, como es tan importante, vendrá como herramientas donde tú puedes usar ChatGPT o herramientas similares sin conexión de Internet, donde la información no va a ningún sitio. Simplemente son algoritmos que están, digamos, ahí y te ayudan, pero no la información no va a ningún sitio. Entonces, esa es mi respuesta y como resumen, recomiendo tomarlo muy en serio a la hora de empezar a usar esto. Pero no quiere decir que no hacemos nada, sino que hay que empezar a utilizarlo pensando en lo que compartir. Gracias, profesor. Hay una pregunta más en la mesa 7, me parece. Buenos días, muchas gracias por la presentación gráfica ilustrativa. Mi nombre es Renzo Escabio, Escabio Abogados. Quería preguntarle si podría referirse a las consideraciones legales para el uso del ChatGPT, como por ejemplo a la cita de las fuentes para evitar violaciones a los derechos de autor o de la propiedad intelectual en general. Muchas gracias. Bien. Bueno, en los, por ejemplo, en cuanto a abogados, en Estados Unidos salió un caso donde un abogado había creado toda su defensa en base de ChatGPT y ChatGPT había como alucinado, o sea, había inventado toda una historia que no era verdad. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta y evitarlo. En cuanto a las citas, o sea, yo preguntaría, yo siempre pregunto, si compartes algo, compárteme el link donde viene esta información y solamente usar enlaces y links fiables, ¿vale? Pero eso sería. Y simplemente ChatGPT te lo hace, pero luego tú mismo lo puedes verificar. Es un poco lo mismo como en Google, ¿no? Cuando de repente vino Google, había mucha información y cuando usamos Google para temas de abogado, tenemos que luego como verificar si es verdad, etcétera, etcétera. Y lo mismo aquí, esta herramienta nos ayuda en nuestra productividad e innovación de forma tremenda, pero hay que tomar en cuenta que luego existe un trabajo de humano, quien toma la responsabilidad y tiene que verificar esas fuentes. Entonces, eso sería. Y o sea, simplemente se menciona fuentes. Quizás puedo mencionar que una cosa que mucha gente no sabe
es que ChatGPT ha leído todos los libros hasta el año 2021. Es increíble. Entonces, próxima vez cuando van a comprar un libro, incluso puede ser mi libro, ustedes pueden ir a ChatGPT y pedir un resumen de ese libro, ¿vale? Y van a aprender un montón y esa es una manera de tener fuentes diciendo que esto lo dice en tal libro, etcétera. Pero se puede pedir resúmenes de libros y eso también es muy, muy útil. Gracias, profesor. La última pregunta en la mesa 17, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Antonio Treyes de Trustpilot. Quisiera hacerle una pregunta sobre el tema de las alucinaciones que tiene ChatGPT. ¿Cómo hacen para poder indicar después de eso, de la respuesta que dan, que realmente no es una respuesta confiable? Porque comprenderás que muchas de las personas que acuden a la inteligencia artificial muchas veces no tienen el conocimiento claro de manifestar la pregunta y la respuesta influye en el trabajo que se hace. ¿Cómo van a hacer para que en el futuro esas respuestas alucinadas no se sigan manifestando? Bien, una manera de responder es que ustedes van a ver y recibir y utilizar muchas herramientas similares, ¿no? Uno de ellos es la herramienta de Google que se llama BART, que es como un competidor, y se dice que esa herramienta alucina un poco más que ChatGPT. ChatGPT está como muy bien entrenado para alucinar lo mínimo. Luego hay otras herramientas como open source y tal que alucinan aún más y nos sirven para muchos temas empresariales, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Es lo que dije en la primera respuesta. Hacer instrucciones muy específicas. Incluso en la propia instrucción usted puede dar un ejemplo, ¿vale? Si busca algo, puede decir que, hey, necesito, 5 ideas de nuevo producto y un ejemplo sería este, por ejemplo, y tal. Entonces, cuando le damos instrucciones muy, muy exactos, limitamos esa posibilidad que ChatGPT puede ir a muchos sitios. Y conozco expertos que otra cosa que ustedes pueden hacer es en las propias instrucciones. Ustedes dicen, no alucines, ¿vale? No inventes una cosa que no es verdad y si no sabes responder, cuéntamelo y tal. O sea, hay que decirlo exactamente a la herramienta, pensarlo, lo que yo dije en el principio, que inteligencia artificial siempre funciona mejor cuanto le damos datos. Y cuanto más y mejor calidad de datos, mejor funciona. Por ejemplo, sé que L'Oréal durante años ha usado sistemas increíbles donde ellos predicen la demanda de sus productos y usan varias fuentes de datos. Tienen un sistema muy avanzado para eso. Bien, para construir eso tardas mucho tiempo. Ahora con estas herramientas, ¿cómo usamos lo mismo? Es los datos son tus frases que escribes. Entonces, cuantos más exactos son tus frases, mejor, ¿vale? Y entonces, en las frases y instrucciones pones eso. No inventes nada que no sea verdad, solo dime verdades, usa fuentes de confianza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sería mi respuesta para eso. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta que es para Ángel. La caligrafía no me ayuda, pero voy a tratar de leer. ¿Cuánto será el crecimiento del mercado de cosméticos que tiene el personal durante el segundo semestre de 2023 en comparación al año pasado? ¿Cuáles serán las categorías que analizarán a esta industria? Y la tercera sería el sector el crecimiento del mercado al segundo semestre y la categoría que analizarán esta industria. Sí, se escucha.
Sí, nosotros hemos proyectado para el primer trimestre, para el primer semestre hay un resultado de 8%, y para el segundo tenemos proyectado un 7%, es decir, una ligera caída. Por el niño, por la crisis, entonces las tendencias no van hacia arriba, sino van hacia abajo. 8 para el primero semestre, 7 para el segundo. Promedio del año, 7. ¿No? El impacto del primero ha sido fuerte. Respecto a las categorías, sí hay una preponderancia muy fuerte de tratamiento facial por la innovación que se viene dando, por la participación de nuevas marcas y nuevas fórmulas, y un rebote en fragancias y un rebote en maquillaje. Gracias, Ángel. Antes de pasar al cierre, a cargo de Miguel Gómez, tesorero de Telecom, agradecerle al profesor Láser Ángel por las exposiciones. Los usuarios en estas reuniones es que a esta hora ya era el 20% nomás de la sala llena, no el 70%, lo cual indica que nosotros estamos pensando en la charla, sino las preguntas y sobre todo la cantidad de información que tomaban a las pantallas. Gracias, Ángel. ¿Puedo preguntar? El profesor Lace, si yo le doy una idea específica del nivel de transaminasas, de alfa-globulinas, de glucosa en sangre, y bueno, y la fiebre, y el dolor de cabeza y todo lo demás, pero sí soy muy específico en el diagnóstico, por ejemplo, de la diabetes, ¿va a reemplazar al médico? Bueno, yo pienso que va a ayudar mucho a los médicos, ¿vale? Salió una noticia que, por ejemplo, en Estados Unidos los médicos pasan más de 50% de su tiempo con tareas, como se dice, gestionando papeles, respondiendo a emails, tareas que no tienen que ver con gestión de pacientes. ¿Qué quiere decir? Que podemos mejorar, y ya se está haciendo, mejorando la salud y sistema de salud. Entonces, yo lo veo como una excelente herramienta para mejorar el salud y sistema de salud, pero no va a sustituir, quizás va a sustituir a una persona, si un hospital tiene una persona que pone datos de un Excel a otro Excel o algo muy rutinario, ese tipo de trabajo sí se va a ir. Y también diría que es muy probable, y eso ya va a suceder, que en Perú, por ejemplo, se estima que unos 20% de tareas que actualmente se hacen en nuestro alrededor van a ser sustituidos por esta tecnología en los siguientes 3 años. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que, y digo tareas, no digo personas. Entonces, algunas de esas personas van a ir al desempleo, sí, pero al mismo tiempo, todas las estadísticas muestran que las empresas y países que más utilizan estas tecnologías es los que más trabajo generan. Y el líder en esto es Corea del Sur, que siempre ha invertido mucho en robotización y es quien menos desempleo tiene, porque generan nuevas oportunidades. Entonces, respondiendo, a médicos no, pero una persona que hace tareas administrativas en hospital sí. ¿Está bien? Sí, yo estoy pagando a los médicos.